Levanta tus manos allí. La Biblia dice que va a llegar el momento donde toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y nos vamos a reunir en un coro celestial, en un coro angelical. Y allí vas a estar tú y yo. ¿Por qué no disfrutamos de este tiempo un segundo más? Como si estuviéramos al frente de nuestro Padre Celestial, con nuestras manos alzadas le decimos: la tierra canta, la tierra canta, el cielo adora, y todos gritan. ¿Qué dicen? Que tú eres santo. Para eso estamos, dile. La tierra canta. Vamos, varón, sube tu voz. El cielo adora. No te quedes fuera de ese coro. Y todos gritan. Vamos, con toda tu fuerza, con todo el corazón, dile. La tierra canta, el cielo adora, sí, sí, y todos gritan. Tú eres santo, una vez más. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Santo, Espíritu Santo, tú estás aquí. No podríamos interrumpir el tiempo donde tú empiezas a ministrar a cada hombre. Queremos estar allí. Y quien nos ha dado el poder y quien nos ha dado la herramienta eres tu Espíritu Santo. Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Así que toda palabra, así que todo pensamiento, así que toda emoción es alineada al propósito real y verdadero de Dios en esta tarde. Espíritu de Dios. La tierra canta, dile. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. Escucha a Dios. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo. ¿Más fuerte? La tierra canta, el cielo adora, y todos gritan que tú eres santo, santo, santo. Este es el santo. En tu Biblia, sin perder la comunión, busca la Biblia, Juan 14. Diga conmigo: Dios es santo. Y en un mundo donde hay tanta tiniebla, en un mundo donde todo va en contra de la santidad y del propósito de Dios, se necesitan hombres santos. Hombres dispuestos a hacer el propósito de Dios. Y a esos hombres o se les llama santos porque son fuera del paradigma natural del mundo, o se convierten en héroes.
Pero el único que puede hacerlos santos es Jesús. Por eso este congreso se llama Hacedor de Héroes. Si le quieren cambiar el nombre, puede ser Hacedor de Hombres Santos. Hombres que están dispuestos a dar su vida, a cambiar su manera natural de pensar y convertirla a la manera de pensar de Dios. Dentro de la familia, dentro del trabajo, dentro de la universidad, minar toda esta sociedad de la santidad de Dios. Esto va a activar. Yo quiero que usted lea conmigo el verso lema. Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y después dice: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, porque el Padre, para que el Padre sea glorificado, ¿en quién? En el Hijo. Oremos. Señor, este tiempo es tuyo. Seguimos en tu presencia. Elevamos nuestros corazones que hemos recibido de ti. Ahora yo te ruego, Padre, que tu palabra, como siempre, como lo ha hecho hasta ahora, vaya a lo profundo del alma, que nos conmueva y avive el espíritu adormecido, si fuera el caso. Y si ya está avivado, Señor, empodéranos con tu línea de acción para los próximos días. Oramos en el nombre de Jesús. Yo me alineo contigo, Espíritu Santo, para que seas tú hablando a estos hombres que tú amas tan entrañablemente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tome asiento. Aleluya. Qué buen tiempo hemos tenido acá. La palabra de Dios ha sido derramada desde el principio. La semilla de la palabra de Dios ha llegado y ha llenado, ha aprendido mucho acá con los pastores. Díganme el foro con las preguntas increíbles. Los felicito, pastores. Menos mal que yo estaba allá de aquel lado. Pero qué bendición es entender lo que la palabra dice y que esas preguntas, esas inquietudes que tenemos sean contestadas. Hablando de la prédica, para cerrar, se trata de cosas mayores. Diga conmigo, cosas mayores. Podría decir que para algunos sería controversial, pero yo no le veo nada de controversial, porque como lo habíamos hablado, esta palabra la dijo nuestro Señor Jesucristo. Y el que lo dijo tiene toda la autoridad y el poder y todo el peso para decirnos que lo que está aquí, si lo creemos, eso va a ocurrir. Cuando hablo de cosas mayores me hace pensar en cosas comunes. Cosas comunes, por ejemplo, son lo que se espera de alguien. Por ejemplo, cosas comunes es lo que se espera de ti en casa, es lo que se espera de ti como papá, es lo que se espera de ti como hijo. Es lo común, el común denominador, es lo que hace cualquier persona que no recibe la palabra de Dios y la recibe en la iglesia. No existe una iglesia, no tiene un discipulado, no ha leído la palabra, no ha recibido una palabra profunda en su corazón que lo cambia. Así que se esperan de él cosas normales. Diga conmigo, cosas normales. Lo normal es lo que se espera de ti, lo obvio. Pero cuando habla el Señor Jesús de cosas mayores, está hablando de cosas extraordinarias, cosas que van fuera de lo normal. Gente que excede las expectativas o lo que se esperaba de esa persona. Cuando haces cosas mayores es porque superas las metas que ya se te habían trazado y tú fuiste una milla más allá. Estamos hablando entonces de cosas mayores. Diga conmigo, cosas mayores. Por ejemplo, yo no sé si en algún momento o en tu casa o algún conocido tienes que ha hecho cosas increíbles que no son naturalmente comunes, pero esa persona ha logrado metas increíbles. Y tú puedes decir, esta persona ha hecho cosas mayores. Por ejemplo, mi papá, mañana es el Día del Padre, así que tengo que honrarlo hoy.
y lo voy a ahorrar ahorita diciéndoles esto, mi papá salió del lugar donde estaba, Ciudad Bolívar, vino a Caracas, empezó a trabajar y no solamente trabajó, sino que empezó a ganar dinero, le compró una casa a su mamá y no solamente le compró una casa a su mamá, sino que le compró una casa a su esposa, tuvo un primer matrimonio, luego crió a 5 hijos y por si fuera poco, llegó a los pies del Señor Jesucristo y le predicó a la familia, y la gran mayoría de la familia está convertida, asistiendo a una iglesia, algunos son pastores, cosas increíbles. Y cuando tú le preguntas a él, él dice, y tú te pones a ver, tiene que ser alguien que fue estudiado, que hizo todo eso. Lo hizo ¿cómo se dice? A pulmón, a pedal y pulmón, porque él dice que tenía nada más 2º grado de escuela y no tenía, una de sus cosas era que él no sabía leer y escribir, y él decía, ¿cómo puedo lograr eso? Pero ahora que vemos el paso del tiempo, nos damos cuenta, y yo me quedo impresionado, y yo le honro y le digo, papá, ¿cómo lograste todo eso? Y él dice, bueno, fue Dios. Pero después él me dice, pero yo quiero que todos mis hijos hagan mayores cosas que las que yo hago. Yo no sé si tú conoces a alguien que haya hecho algo, o tienes un papá o alguien que siempre te dice, tú tienes que llegar un poco más lejos de lo que llegué yo. Cosas mayores en la familia es que alguien nunca haya estudiado en la universidad en la familia y llegó uno que sí estudió en la universidad, así que hizo para la familia tal vez cosas mayores. Y siempre hay alguien que te va a decir, mira, yo hice esto, y si es papá, ¿cuántos papás hay aquí? Levanten la mano. ¿Ustedes quieren que sus hijos hagan las mismas cosas que ustedes o quieren que lo superen? Porque ahora entendemos a qué se refería Jesús cuando Él hablaba a sus discípulos, porque Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro hermano mayor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, indiscutible. Él es el héroe por excelencia. Pero sin embargo, alguien como Él, sentado con sus discípulos o parado hablando con sus discípulos de esta manera, Él estaba diciéndole a ellos, si ustedes pueden, o sea, si ustedes creen en mí, ustedes harán cosas mayores. Diga conmigo, cosas mayores. Y yo me imagino la cara entonces de los discípulos. ¿Cómo yo voy a hacer cosas mayores que el maestro? Y es allí a donde está el punto. Y hoy quiero llevarlos a que piensen en cosas mayores. Dile que está a tu lado, tienes que pensar en cosas mayores. Ya hemos sentado las bases. Ya hemos sentado las bases de que Jesucristo, y allá, aquí nadie duda que Jesucristo es el Señor. Y gracias a Dios que ya se hizo. Pero ahora quiero moverlos a que vean cuál era la intención de Jesucristo para cada uno de sus discípulos. Él quería y Él quiere que su iglesia no se quede en un letargo, sino que vaya a cosas mayores. Él quiere que los hombres de Él no se queden como adormecidos, sino que se despierten y vayan a cosas mayores de lo natural, de lo que comúnmente se espera de alguien que asiste a una iglesia o va a un grupo de hombres. Cosas mayores, diga conmigo, cosas mayores. A eso, ¿cuál era la intención? ¿Qué era lo que había en el corazón del Señor Jesús? Yo me pongo a pensar. Y por eso, cuando me pongo a pensar en eso, yo creo que usted también puede imaginarse a alguien o a su hijo, y usted diciéndole a su hijo, yo quiero, hijo, que tú vayas un poco más de lo que yo pude lograr en este corto tiempo de vida acá. Me faltó tal vez tiempo de vida, pero tú puedes ser la extensión de lo que yo estoy haciendo. Tú puedes llegar a algo más allá. Lo que estaba tratando de decir el Señor Jesús a sus discípulos era una cosa tan impresionante que lo voy a anotar como el primer punto acá que tengo para lograr cosas mayores, porque para lograr cosas mayores tenemos que seguir el consejo de Jesús. Y lo primero que el Señor dice es, cree en mí. Diga conmigo, cree en mí. Hay que tener fe. El Señor empieza el capítulo 14 diciendo, no se turbe vuestro corazón. Porque Él entendía que las circunstancias de la vida pueden traer preocupación y estrés a la vida del hombre. Puede la circunstancia, el momento, lo que
vienen contra los avatares de la vida pueden turbar el corazón. Y él decía, oye, ustedes discípulos, ustedes iglesia, no se turben, no se preocupen, no tengan esa preocupación. Dice, no se turbe vuestro corazón. Si creéis en Dios, creed también en mí. Para tú poder creer en Jesucristo, tú tienes que entregar todo aquello que te turba a Él. Para poder creer en Jesucristo, Él dice, no se turbe vuestro corazón, tienes que creer, así como crees en Dios, cree también en mí. Me imagino que los discípulos estaban en un debate todavía en ese momento, porque Él todavía no había ido a la cruz. Estaban en el debate, oye, ¿estamos siguiendo al que es? Porque ustedes se recuerdan las preguntas que le decía. Hasta Jesús preguntó, ¿quiénes dice la gente quién soy yo? ¿Y qué dicen ustedes quién soy yo? Porque Él entendía que todavía había cosas y conceptos en la mente de sus discípulos que estaban todavía como enmarcados en el límite que da lo natural, las cosas comunes. Y el Señor quería llevarlos a ellos a cosas que eran mayores de lo que ellos se imaginaban. Y le estaba diciendo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, y así de esa manera crean también en mí. Esta es la pregunta en este espacio: ¿de qué manera estás creyendo en Jesús? ¿Estás creyendo de una manera superficial o como lo hace cualquier otra persona? ¿Estás creyendo como un Dios que está lejano? ¿O estás creyendo en Jesús como el supremo galardonador de tu fe? Aquel en quien tú puedes confiar y que nunca va a fallar. ¿Cómo estás creyendo en Jesús? ¿De qué manera crees en Jesús? Y después Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hago este recuento para que vean el contexto de donde Él está hablando. Él le está diciendo, primero, ustedes están turbados, y le está diciendo, no se turbe vuestro corazón, no te preocupes. Luego le dice, tienes que creer en mí, así con toda tu fuerza, como crees en Dios, cree también en mí. Y después le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En otras palabras, le está diciendo, esto que estás viviendo es circunstancial. En algún momento esto se va a acabar, pero hay un lugar que es eterno, que perdura para siempre, y es el reino de los cielos. Y para allá en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Le está desviando la mirada, le está cambiando el sistema natural del mundo, de qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, el mes que viene, cómo está la economía. Le dice, no se turbe vuestro corazón, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay un cielo abierto esperando por ti, hay una vida eterna esperando por ti. Así que no se queden pensando solo en lo natural. Cosas mayores, diga conmigo, cosas mayores. Dios te pone en línea y te lleva a pensar en cosas mayores. Me fascina el texto que utilizó el pastor cuando viene Jesucristo con sus santos millares, con ángeles, en una cabalgata con millares. Eso es espléndido. Cuando usted cierra sus ojos y se imagina eso, y se imagina usted bajando con ellos y en todo el espacio sideral, imagínese eso, pareciera fantasía, pero esa es la realidad. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dile al que está a tu lado, hay moradas allá, hay algo más, hay algo más. Tienes que pensar en algo más grande, tienes que pensar en algo más grande. Y después dice, y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. En otras palabras, le está diciendo, hay mucha gente que los ha engañado, hay mucha gente que tal vez le ha ofrecido una cosa, otra cosa. Pero yo les voy a ser sincero, si allá en la casa de mi Padre no hubiera morada para ustedes, yo no se los digo, me los guardo para mí. Así que Él está diciendo, crean en mí, porque eso es así y eso es real. Dile al que está a tu lado, eso es real. ¿Sabes que hay cosas mayores que tú tienes que creer? Hay cosas mayores a las que tú tienes que atarte o aferrarte o pararte encima de eso, porque hay cosas mayores que el Señor quiere que tú estés pensando. Los pensamientos más altos, así como son los cielos de la tierra están
separado, así son los pensamientos de Dios con respecto a nuestros pensamientos. Y Él lo que quiere es que tomemos la mente de Cristo y entendamos que hay cosas mayores. La preocupación se va cuando tú entiendes que esto es superficial y lo que viene para tu vida viene en ganancia y es superior. Oh, hay cosas mayores. El Señor está abriendo un entorno a los discípulos y le dice: yo no los estoy engañando, sino yo se los digo. Por eso voy a preparar lugar para vosotros. Me hace entender que tengo un lugar. Hay un lugar para ti con el Padre. ¿Cómo yo puedo creer en Dios? ¿De qué manera yo puedo creer en Jesús? ¿De qué manera yo puedo creer en Jesús? Yo puedo creer en Jesús porque es el único que me fue a preparar un lugar para mí. Solo a través de Jesucristo yo tengo un lugar con el Padre. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales. Y al estar sentados en lugares celestiales, aun cuando estamos acá, quiere decir que en fe somos santos y estamos siendo santificados. Que en fe ya estamos a la diestra a través de Jesucristo, que intercede por nosotros. Estamos siendo santificados y santos. Hay algo que me hace pensar a mí que cuando yo creo en Jesús hay cosas mayores. Lo primero que hay que hacer es creer en Jesús. Dile al que está a tu lado: tienes que creer en Jesús. Y vamos a la iglesia y decimos: yo voy a la iglesia, pero lo tomamos como si fuera una rutina. Oh, no, es porque, bueno, si no el pastor me va a regañar. No lo hagas por eso, hazlo porque tú crees de verdad en Jesús. Voy a servir en la iglesia, soy un líder de la iglesia y lo voy a hacer porque, bueno, me comprometí, pero apenas termine este ciclo me salgo. Y el Señor te dice: tienes que pensar en cosas mayores. Tienes que creer en Jesús y hacerlo para Jesús. Cosas mayores harás. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y lo que quiero decir es que Jesús estaba tratando de desarrollar en los discípulos no solamente la idea de que creyeran en Él, sino una actitud diferente. Diga conmigo: actitud. Una actitud que va por encima de lo que es natural hacia lo que Dios está pidiendo a cada uno. Número 2, para poder hacer cosas mayores tienes que cambiar tu actitud. Dile al que está a tu lado: cambia tu actitud. Estamos aterrizando ya el Congreso y usted tiene que salir de aquí con una actitud diferente. Usted tiene que llegar a casa y no llegar con la misma cara que llegó, con la trompa larga o con las lagañas que se le salían, sino llegar diferente. Se lava la cara y llega ya a la casa y cuando su esposa le diga: ¿qué pasó allá? Usted viene con una actitud diferente, porque ahora entiende que hay cosas mayores. Y usted le dice: no, entendí que hay cosas mayores y sé que vienen cosas mayores para la familia. Entiendo que Dios tiene cosas mayores para nosotros. Sé que Dios tiene cosas para Venezuela y son mayores. Sé que hay un avivamiento por llegar. Sé que viene un mover grande del Espíritu Santo en esta nación. Yo lo sé y tengo una actitud de cosas mayores. Dile que está a tu lado: cambia tu actitud. Y cuando la esposa venga a decirte: sí, vienes muy feliz de allá porque todo se cambió en el Congreso, pero mira, todavía falta pagar el colegio, vienen las inscripciones, viene todo esto. Usted le va a decir a su esposa: no me importa porque cambié la actitud. Eso se consigue porque yo estoy enfocado en cosas mayores. ¡Aleluya! Jesús se preocupaba por lo que tú te preocupas, porque Él sabía que estas cosas menores nos desenfocan de las cosas mayores. Y por eso Él dice: no se turbe tu corazón. Dile que está a tu lado: no te turbes por eso. Así que llévale un pollito a tu esposa. Y si es de Arturo, mejor. Cosas mayores. Cosas mayores. Él dice: mira, alguien que aprendió de una actitud es la actitud que tenía Eliseo. Eliseo, antes de ser profeta, y ustedes saben la historia, él era el siervo de Elías, el más grande profeta conocido hasta ese entonces. Aquel profeta que era un general del reino de los cielos. Lo que él pedía, eso ocurría en el pueblo de Israel. Él era una voz y autoridad de la nación. Y
todos lo respetaban, y resulta que llegó el momento cuando Eliseo tenía que ser arrebatado, partir con el Señor. ¿Y sabes quién estaba por recibir el legado de Elías? Eliseo. Y Eliseo va persiguiendo y atrás de Elías, y Elías va de un lado a otro como para sacárselo del medio, tal vez pensando, este muchacho lo va a dejar que el Señor me lleve. Y él se pegaba de porque hay que buscar la bendición de Dios. Hay que entender que hay un precio. Ya se hablamos del precio, no voy a entrar en el precio, pero entienda de que hay que pagar un precio. Y el precio que pagó Eliseo era estar detrás, no perder de vista a Elías. Y Elías llega un momento donde se encuentra cerca de Jericó y le dice: mira, ¿qué quieres, vale? Porque te veo que tú insistes e insistes e insistes. Tenía una actitud de más. Diga conmigo, actitud de más. Quiero más. Yo no sé cuántas veces tú has pensado en esto, querer más. Te has sentido como que todavía no he llegado a lo máximo de mi potencial. Todavía no, ha pasado los años, tengo 60, 70, pero todavía sé que puedo dar más. Tipo espíritu de Caleb, que dijo: entrégame esa montaña porque la voy a conquistar, porque aún me queda fuerza. El Espíritu Santo te dice hoy que todavía no ha terminado. Vas a avanzar y tienes que tener la actitud de más. Dile que está a tu lado: busca más. Tienes que buscar más de Dios. Tienes que buscar más de su presencia. Tienes que acercarte a aquellos que te pueden guiar a buscar a Dios. Tienes que acercarte a la palabra. Si eres un héroe, como estaba diciendo el pastor Ricardo, necesitas un arma, y un arma especial. Y aquí tú tienes la palabra de Dios, que es el alma, espada de doble filo, que llega a lo profundo del alma, pero que llega a tu corazón y te capacita. Espíritu tienes que tener una actitud, un espíritu de buscar más de Dios. Mira lo que estaba Eliseo, estaba allí, y mira lo que le dijo: ¿qué quieres? Y Eliseo le dice: yo quiero una doble porción de tu unción. Eliseo naturalmente hubiera recibido lo que se necesitaba. Todos sabían que él era el siervo de Elías. Él no tenía por qué decirle: quiero una doble porción. Él pudo haber sido un profeta igual que Elías, pero él tenía una actitud de más. Él quería desarrollar al máximo el tiempo de vida que tuviera aquí en la tierra, y le dijo a Elías: yo quiero una doble porción. En otras palabras, yo no me quiero conformar con menos del doble. Y si hay algo que debes llevarte hoy, es que cuando se trata de lo espiritual, tú no debes conformar con menos del doble. Jesucristo le dijo: ustedes pueden hacer, si creen en mí, lo natural es que hagan las cosas que yo hago, pero si ustedes van un poco más allá, van a hacer cosas mayores de las que yo he hecho. El apóstol Pablo, Jesucristo estuvo en Israel, en Jerusalén, pero el apóstol Pablo hizo un poco más. Guiado por el Espíritu Santo, llevó el mensaje del Evangelio por Asia, dio 3 viajes misioneros. Ese sí era un héroe de la fe, porque hizo cosas fuera de lo que ya se había hecho. Yo no sé si la iglesia de Jesucristo en este tiempo está necesitando hombres como tú y como yo, que sean capaces de esperar por más y pedir por más, que sean capaces de decir: lo que ocurrió en el pasado todavía tal vez no se ha llegado a alcanzar lo que se necesita alcanzar. Mira cuántos millones de venezolanos hay: 32 millones de venezolanos. ¿Y cuántos venezolanos saben que Jesucristo es su Salvador? Y tal vez eso debe estar en el corazón de cada uno de nosotros, y de nosotros decir: yo tengo que ir por más. Yo tengo que ir por más. Este hombre le dice esto a Elías, y ¿sabes qué le dice Elías? Le dice: cosa difícil has pedido, porque el que pide por más no se conforma con lo fácil. Dile que está a tu lado: no te conformes con lo que es fácil. Hay un dicho que dice: lo que viene fácil, fácil se va. Tienes que esforzarte. Le dice: cosas difíciles, eso no se le ha dado a nadie todavía. Tú sí eres temerario.
Es mejor que te digan, tú sí eres temerario, tú sí eres osado, tú sí quieres avanzar un poco más, no se te da todavía. Pero no le dijo no, le dijo, cosa difícil, pero si no pierdes tu mirada, si me ves cuando soy tomado, entonces vas a recibir lo que pediste. Imagínate ahora la actitud de Eliseo. La actitud de Eliseo debe ser la actitud tuya y la actitud mía cuando Dios te hace una promesa. Hay promesas en la palabra, pero que no se activan en tu vida simplemente porque no pagas el precio de estar allí pendiente. Tienes que estar con una actitud de no. Lo que quiero decir es que tienes que tener una actitud de más. Tienes que pedir el doble. Tienes que estar buscando que Dios te dé más de lo que es su presencia. Si tienes un ministerio, pídele a Dios, Señor, yo quiero que tú me bendigas el doble para yo poder darte lo que tú me has dado. Yo quiero que tú me des palabra el doble de lo que se ha recibido, porque yo creo que puedo dar un poco más si a ti te place. Yo necesito más de ti. Diga conmigo, yo necesito más de Dios. Y no aceptes menos del doble, porque las cosas naturales las puedes tener, pero las cosas más altas necesitan que tú pagues el precio. Ya ustedes saben la historia. La historia aquí dice que Elías fue tomado y Eliseo recibió su doble porción. ¿Será que tú tienes ahora una actitud diferente? Cambia tu actitud. Y el que está a tu lado, cambia tu actitud. Cambia tu actitud cuando vienes a un congreso. Cambia tu actitud cuando estás en la adoración. Cambia tu actitud allí y ve por más, ve por más. Aunque sea difícil, aunque vengan pensamientos, tú puedes decir, yo voy por más. Quiero llegar al máximo de mi potencial en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que voy a avanzar a pesar de las luchas, a pesar de las dificultades, aun cuando tenga luchas internas que me digan que no puedo más. En Cristo todo lo puedo. Así que no hay pensamiento de mal. No hay estereotipos que te puedan atar y te puedan decir, tú no puedes hacerlo. Tú lo puedes decir en el nombre de Jesús. Yo voy por más, porque el Señor Jesús, si estoy en su propósito, mi héroe, mi ayudador, el que tiene todo el poder, tiene la autoridad para guiarme y empoderarme para yo cumplir con el propósito de Dios en mi vida, en mi familia, en mi ciudad. Número 3. Termina lo que empezaste. La actitud cambia y empiezas algo, pero resulta que algunas veces te paras, porque ocurre lo mismo que decía Jesús: no se turben. Porque no significa que cuando tú empiezas a ir por más y pides al Señor más, resulta que al parecer en el transcurso del tiempo vienen pruebas, vienen aflicciones, y tú dices, ay, como que la cosa no va por allí, y te hace sentir como que no vas a lograrlo. Tú tienes que terminar lo que empezaste. Dile que está a tu lado, termina lo que empiezas. Nunca pares de anhelar más. Nunca pares, no te rindas. La historia de el rey Joás, eso está en 2 Reyes 13:14. Llegó el momento donde Eliseo, el hombre que tenía una actitud de más, del doble, y que Dios le había dado, porque lo que resultó fue que si Elías hizo 7 milagros, Eliseo hizo 14 milagros. De hecho, en el caso de Eliseo, hasta después de muerto, soltaron a un cadáver y cayó en los huesos de Eliseo, y el muerto resucitó. Fue mayor cosa. No sé si me entienden. Cuando tú tienes una actitud diferente hacia lo que viene de Dios, el Señor es capaz de premiarte de esta manera, dándote lo que Él quiere para ti. Tú puedes ir por más. Dile que está a tu lado, tú puedes ir por más. Pero si empiezas algo, termínalo. No dejes las cosas a media. Este rey Joás llegó, enfermó Eliseo, aquel hombre que tenía actitud de ir por más, pero
como todo en la vida tiene su tiempo de culminación, es transitorio, ya lo entendemos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, tenemos que estar conscientes de eso. Pero ¿qué hacemos mientras que estamos aquí en la tierra? Tenemos que hacer la obra que el Señor nos mandó a hacer, y tenemos que ir por más, el máximo. Llegó, está a punto de morir, y viene el rey de Israel, Joás, y llega a la casa de Eliseo y le dice: Padre mío, carro de Israel. Y gente a caballo, creo que le dice ya, como tratando de decirle: mira, Padre mío, dame la herencia, dame lo que necesito, dame la unción que necesitas. Se acostumbraba en aquel tiempo una bendición, dame la bendición. Fue lo mismo que le dijo Eliseo a Elías cuando fue arrebatado: Padre mío, ven, dame la bendición, acuérdate lo que dijiste. En este caso vino el rey y se acercó a Eliseo, y Eliseo le dice: toma un arco, búscate unas flechas. Y el rey buscó un arco y unas flechas, y le dice a Eliseo: toma en tu mano el arco. Así que el rey tomó en su mano el arco, y entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey y le dijo: abre la ventana. El rey fue, abrió las ventanas, y entonces le dice Eliseo: ahora tira la flecha. Agarró una flecha y la lanzó, como dando a entender de que lo que nosotros hacemos en obediencia al Señor tiene un propósito. Nuestra vida es como una saeta en las manos del Señor, ¿lo entienden, no? Y lanzó eso, y entonces después el profeta ahí moribundo le dice: ahora toma de nuevo las flechas. Toma de nuevo la flecha, ahora golpea el piso. Y cuando empieza el rey empieza a golpear: 1, 2, 3, y paró. Y en ese instante el profeta Eliseo se enojó. Y se enojó de tal manera que le dijo: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué solamente golpeaste 3 veces? Si hubieras golpeado 5, 6, 7, 20 veces o más veces, allí esa fuera la cantidad de veces que hubieras derrotado a tus enemigos, los sirios, que eran los que estaban en contra de este rey. Pero tal vez este ejemplo nos sirve a cada uno de nosotros, porque vemos la aflicción, vemos lo que viene y no entendemos lo que el Señor está diciéndonos en la palabra, y entonces entramos en un servicio y nos dice: haz esto y lo otro, y no terminamos de completar lo que el Señor nos dice, sino que volvemos de nuevo atrás, o tal vez nos desanimamos en el camino, nos desanimamos con esa aflicción, estamos golpeando y nos damos por vencidos. Dile al que está a tu lado: no te des por vencido. Termina lo que empezaste, porque la victoria viene de camino. Tienes que insistir hasta que la presencia de Dios venga a tu vida. Tienes que insistir hasta que puedas hablar de la palabra como Dios te dice que debes hablar. Tienes que insistir hasta que tu familia completa llegue a los pies de Jesús. Tienes que insistir hasta que Dios te dé el doble y el propósito que Dios tiene contigo. Tienes que insistir. Termina lo que empiezas. Él golpeó 3 veces y paró. ¿Cuántas veces has golpeado tú? Y el Señor te ha dicho: obedece. Obedeciste una vez, obedece. Obedeciste 2 veces, a la tercera paraste. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho tu matrimonio? Y has insistido, pero dijiste: me rindo. El Señor te dice hoy: no pares de golpear, porque la victoria viene en camino. No pares de golpear con tu flecha, porque ya viene la bendición del Señor a tu vida. No te rindas. Nuestra arma, nuestra misión, nuestro propósito viene de Jesucristo. Y Él es el que nos hace a nosotros personas diferentes en un mundo que está lleno de maldad. Por eso no debes rendirte. Me han dicho, en estos días estuve en un punto de luz y una señora me dijo: el pastor Anel, ¿por qué no nos vamos para Miami y hacemos una iglesia? Porque esto no se soporta aquí. Y yo le dije:
Yo le dije, realmente le dije esto, porque ella no va a entender porque que viene de Dios, pero yo le dije, si la gente que puede cambiar y que puede bendecir esta nación se va, ¿cómo vamos a levantar a esta nación? Y yo creo firmemente que hay una palabra de Dios para Venezuela y esa se va a cumplir. Y se va a cumplir contigo y conmigo. Se va a cumplir con aquellos que crean por más, por aquellos que estén confiados y temerosos de Dios y tengan fe en Jesucristo y sepan que ellos en Cristo están completos, están protegidos, tienen vida. Aquellos que son capaces de terminar lo que empiezan y dar un ejemplo a sus hijos, un ejemplo a su familia, un ejemplo en el trabajo. ¿Será que tú estás dispuesto a hacer lo que Dios quiere contigo? Pueden pasar los músicos. Tal vez la palabra hoy, ahora aterrizando, es: ¿qué me llevo yo a la casa? ¿Qué me llevo yo después de un día con mis hermanos, que es muy bueno compartir? ¿Qué hago yo con todo esto? ¿Qué voy a hacer a partir de mañana? Yo te lo voy a decir. Primero, cree de verdad en Jesús. Muchas de las cosas que pasan y dejan de pasar en nuestras vidas es porque no creemos de verdad en Jesús. Cuando dejamos que se turbe nuestro corazón es porque estamos diciendo que ese problema tiene mayor poder que Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, y tal vez si hay un pensamiento que está sobre mi mente y no me deja pensar en las cosas de Dios, es porque estoy diciendo que ese pensamiento y esa preocupación es mayor de los pensamientos de bien y de lo que viene para la vida mía en Cristo Jesús. Así que tienes que sacudirte de esos pensamientos, tienes que sacudirte de lo natural y entrar a lo sobrenatural, a lo que viene de Dios. Dile al que está a tu lado: cree en Jesús entonces. Cree en todo lo que dice. Tienes que creer todo lo que dice. El problema es que no vamos por más. Y entonces oras y tus oraciones se quedan allí porque no crees lo que estás orando. Y tal vez haces oraciones largas, pero esas oraciones largas las haces sin creer. Tus pensamientos van en otro lado. Tienes que creer en lo que estás diciendo. Y tienes que creer en Jesús y lo que Él dijo que iba a hacer contigo. Él dice: de cierto os digo. Él dice, en otras palabras, está diciendo: de verdad, esta palabra es cierta. Nadie les diga a ustedes que esto es mentira. Esta palabra es verdad. El que en mí cree, o sea, si ustedes creen en Jesús, y las obras que yo hago, Él las hará también. En otras palabras, si tú crees en Jesús de verdad, las obras que hace Jesucristo y que hizo Jesucristo, las vas a hacer también. ¿Qué hizo Jesucristo aquí en la tierra? Su mayor regalo fue la salvación. Es el único que puede dar salvación, pero dejó una iglesia aquí que le entregó el ministerio de la reconciliación y le dejó un legado que es el mensaje del Evangelio, buenas nuevas de salvación, y les dice: cosas mayores ustedes van a hacer. Jesucristo anunció el reino de los cielos, y cada vez que llegaba decía: el reino de los cielos ha llegado y se ha establecido aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Y Él necesita una iglesia que se pare en la brecha y diga: el reino de los cielos se ha acercado aquí a Altamira, porque hay un congreso de hombres que en verdad creen en Jesús. Que cuando salgan del restaurante, como lo hicieron, o a la panadería, ustedes puedan llegar allá como los apóstoles que hicieron cosas increíbles. Pedro dice que con sus sombras se sanaban los enfermos. Yo no sé, tal vez no hagamos una doctrina de la sombra, pero hagamos una doctrina de que en verdad Dios va a usar tu vida para la redención de muchas vidas. Cosas mayores, dile que está a tu lado: cosas mayores. Oh, no te conformes con menos, no te conformes con menos. El tiempo de la iglesia en Venezuela llegó. El tiempo de nosotros como hombres llegó para nuestra familia, como líderes, como sacerdotes, como padres, como ejemplo para ellos. El tiempo llegó y ellos tienen que ver a un papá que cree de verdad, que cree y que sabe que Dios es real. Y si tú no lo demuestras, tal vez no vas a ser el héroe de tu familia. Ellos van a buscar a otra persona porque dicen: mi papá no cree.
Qué bueno que cuando tú llegues a la casa la actitud haya cambiado y tú le digas: yo creo por más, hijo. Yo creo que tú vas a llegar a más y yo creo que Dios está contigo y tú vas a poder prosperar y ser bendecido. Y yo creo que Dios te va a dar un ministerio y tú vas a hacer de impacto sobre esta nación y en tu generación. Tú vas a traer a muchos al reino de los cielos. Pensando en lo mayor. Póngase de pie, por favor. No aceptes menos del doble. No aceptes menos de lo común. Cuando tú crees que empiezan a ocurrir los milagros, sencillo, no depende de ti, depende de Dios. Servicio de oración, me llamaron de un punto de luz, que me dijeron: pastor, ¿usted puede venir para acá? Mi papá está agonizando, se me fue el viejo. Me lanzo para allá con el carrito sin repuesto, porque lo natural era que yo le dijera: no puedo. Porque cuando vas en lo natural y no estás pendiente que hay algo superior que te va guiando, tú vas a poner todos los obstáculos. La experiencia que he tenido es que cuando menos tienes deseo en el alma de ir, deseo de ánimo, por ejemplo, de ir, es cuando Dios está esperando que tú vayas para hacer un milagro, restauración y de vida eterna en las vidas. Llegué allá, me presenté, llegamos acá a la clínica, le digo: mira, vamos a terapia intensiva. Ya habían cerrado la clínica, el hombre no me quería dejar pasar, pero le entregué, le dije: soy pastor, voy a la terapia intensiva, está a punto de morir. Me dejaron entrar. Cuando llego a la sala, están todos allá, toda la familia, me lo presentan a todos y me dicen: este es mi pastor, vamos a empezar. Y entonces yo le dije: ¿puedo pasar a ver al Señor? Y entonces me entregaron, me pusieron todos los trajes, lo que usted sabe, se colocan la boquilla, la cosa, todo eso. Entré yo y mi esposa, sigo caminando y no veo a la persona. Ya yo le conocía porque había estado en su casa. La doctora me dice: la primera que viste a mano izquierda, ese es el Señor. Cuando regreso, el hombre estaba transformado, estaba hinchado, estaba a punto ya de morir. Y ella me dice: háblale, porque él escucha, solo que está entubado, está haciendo eso. Mi esposa me dice: anhela la oración de salvación, la oración para que sea salvo y aquello. Pero hay algo en el espíritu que en ese instante me dijo: no hagas la oración de salvación, porque no crees por más. ¿Qué tienes que perder? Algunas veces tenemos que llegar al punto de decirnos: yo no tengo nada que perder, sino que lo entrego todo, creyendo en lo que tú dijiste que iba a ocurrir. Empecé a orar por el hombre, Heriberto se llamaba, oré por él, y este hombre no me dijo nada, oré a su oído. Luego entraron los familiares, los hijos, y Caro me vuelve a decir: ora por él, para que se sane, para que se vaya para el cielo. Y yo le dije: ya va, todavía no. Así que no le hice la oración terminal, los santos óleos, como dicen por ahí, sino que salí. Y cuando llego afuera, la familia dice: bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo desconectamos ahorita para que ya lo entreguemos a la funeraria. Y entonces la doctora dijo: bueno, pero ustedes pueden esperar hasta mañana, y mañana hacemos todo eso, porque es de noche, entonces el problema es burocrático. Salimos todos. El siguiente día estoy esperando que me llamen para ir al velorio, y resulta que me llaman más tarde y me dicen: pastor, ocurrió un milagro. Ahora el hombre salió de terapia intensiva y está en recuperación, y a la semana estaba en la casa con su familia, porque cuando tú crees por más, ocurre milagros. ¡Aleluya! Cree por más, no tienes nada que perder. En los momentos de crisis es donde Dios se glorifica. En los momentos de aflicción, en los momentos cuando tú pierdes el trabajo, es donde Dios se glorifica, ¿verdad? En los momentos de tristeza por que se fue un familiar a otro país, es donde Dios se glorifica, porque Él quiere que tú debes de depender de ti y creas por más, porque necesitas más de Él. ¿Hay alguien aquí que quiere más de Dios? ¿Hay alguien aquí que le dice: Señor, yo voy por más? ¿Hay alguien que puede decir: voy por más, voy por más? Pedro, aquel que negó a Jesús, aquel que hizo, tal vez, ya estoy en el tiempo, aquel que hizo y lo negó y se sintió muy triste, el día que recibió el poder del Espíritu Santo fue y habló
y en 2 sermones, ¿verdad, Pastor Ricardo? En 2 sermones Él pudo hacer que llegaran al reino de los cielos más de 8,000 personas. Yo voy por más. Si pasó en aquel tiempo, ¿por qué no puede pasar aquí en Altamira? ¿Por qué no puede pasar allá en Casarapa? ¿Por qué no pasa allá en La Guaira? En nuestras iglesias yo creo que podemos ir por más, porque el Señor nos está moviendo el piso, nos está diciendo: ¿hasta cuándo les muevo el piso y no se dan cuenta que yo puedo darle más y puedo hacerlo ejemplo para la nación? Es el tiempo donde la iglesia se levanta y los hombres se levantan como personas que van a llegar y van por más y son ejemplo en la nación. Y la gente va a decir: ¿y cómo lo hiciste? Tú le puedes decir: porque tengo a un héroe que me hizo a mí, que me protegió a mí, que me empoderó a mí para lograr eso que tú ves. Después te van a conocer como aquel que va por más. Uno de los familiares que estuvo allí, fuimos a un velorio, y estando en el velorio, yo paso a la gente para que empiecen a decir, por favor, algún familiar diga algo sobre la persona que está allí. Y uno de los que había estado con el otro hombre que le acabo de contar, dijo, llorando: lo que hay que tener cuidado aquí es que el pastor empiece a orar por ese muerto, porque se puede levantar. Así sucedió. Yo le dije: bueno, la gloria es para Dios. Yo no soy el héroe es Dios. Pero Él prometió usar mi vida, Él prometió usar tu vida, Él prometió estar en su iglesia. Él dice que yo no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el Consolador, el Espíritu de verdad que los va a guiar a toda verdad. Tú no estás huérfano, tú puedes aplicar lo que viene de parte de Dios a tu vida y decir: Espíritu Santo, ven a mí y por favor empodérame de ese poder que le diste a los apóstoles, esa osadía que tenían ellos para predicar aún cuando había problemas, esa osadía que tenían ellos para ir y salir de su ciudad sin ningún dinero, sin ninguna plata, pero con una conciencia de que había algo mayor que los movía. ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Lo que mueve tu vida es lo natural, o lo que mueve tu vida es lo que viene de Dios? Porque estamos llegando a un momento donde una iglesia, y la iglesia que va a sobrevivir es aquella que se mueva por lo que viene de Dios y no por lo que da lo natural o el trabajo o el empleo, sino por lo que viene de Dios. ¿Hay alguien aquí que va a buscar más de Dios? ¿Hay alguien que va a cambiar su actitud? ¿Hay alguien que va a pedir el doble de la porción como si fuera un heredero verdadero? ¿Hay alguien que va a creer de verdad? ¿Hay alguien que se va a esforzar de verdad el doble? ¿Hay alguien que se va a esforzar y va a dar el doble de tiempo? ¿Hay alguien que va a esforzarse y va a dedicar el doble de su familia, de su esfuerzo a la obra de Dios? ¿Hay alguien aquí que se atreve y se levanta hoy, se para en la brecha y dice: yo estoy cansado, estoy harto de hacer lo mismo y estar preocupado por las mismas cosas? Ahora me voy a preocupar por lo que es más alto y más sagrado y mayor, lo que Jesús dice para mí. Hay alguien que hoy dice: este es el momento mío y no voy a dejar que el tiempo pase. Hay alguien aquí que dice: este es el tiempo de convertirme en un hijo de Dios, santificado por Él, pero que está empoderado para sanar a los enfermos, para liberar a los endemoniados, para hacer sentir el reino de Dios, y que cuando llegue se sienta el reino de Dios en el lugar donde ese hombre está. El reino de Dios se ha acercado. Diga conmigo: el reino de Dios se ha acercado. Entonces no pares de creer por más. No pares de creer por más. Anhela por más.